Les decía que les iba a dejar mi correo electrónico docenteovidioramos@gmail.com y mi WhatsApp para que ustedes lo tengan de consulta por si alguna duda, alguna pregunta al respecto del tema. Bien, ya oramos y yo, pues como siempre, abro las enseñanzas a través de una porción de texto bíblico. Y en esta ocasión yo he querido leer Primera de Corintios capítulo 12 del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al Señor Jesús. Para dar inicio, quise dar entrada a una diapositiva inicial que tiene para nosotros una reflexión muy particular. Ser un líder cristiano es un gran privilegio, todo el mundo dice lo mismo, pero siempre he sustentado que tiene también una connotación de responsabilidad increíble. Ser un líder cristiano representa para nosotros tener una gran responsabilidad en nuestros hombros, a nuestras espaldas. Cargamos nosotros con la responsabilidad de dar en algún momento dado parte a Dios mismo por haber puesto sobre nosotros el gran privilegio de ser un líder cristiano. Ser un líder pastoral es ejercer un ministerio dado por Dios mismo. Dios siempre he sostenido que es el que nos da los ministerios y el que nos hace el llamado a través de su propósito divino según tenga a bien para cada uno de nosotros. No se ejerce un ministerio pastoral simplemente porque yo quiero o cuando yo quiero. El ministerio pastoral tiene éxito cuando Dios mismo pone en nosotros ese sentimiento. Es algo que el Espíritu Santo va acomodando, va poniendo. Nadie debe buscar ser pastor. Eso se da en la vida cotidiana. Eso se da porque las personas mismas le reconocen a uno un algo que hay dentro o una connotación que lo hace ver como una pastor o como un líder religioso. La iglesia del Señor debe crecer cada día en sabiduría y en conocimiento. Eso decían del Señor Jesucristo. Y creo que nosotros como cristianos estamos llamados a seguir sus enseñanzas. Por lo tanto, el ministro, el pastor, el líder debe estar preparado para ser un excelente guía, dispuesto a afrontar cualquier tipo de situación. Debe tratar de prevenir antes que tener que enfrentar dardos. Estamos nosotros llamados a cuidar la iglesia, cuidar los creyentes. Tenemos una congregación que no es nuestra. Nosotros no podemos adueñarnos de las almas le pertenecen a Cristo. Así que yo digo siempre que nosotros en la iglesia tenemos algo así como un campo, de pronto vamos a tomar como ejemplo como un campo de ganado, posiblemente, un campo de ovejas. Los campos están delimitados siempre por un cerco. Ese cerco tiene unas alambres de púa, unos alambres allí que no le permiten al ganado salirse de los linderos para que no se vayan a extraviar. Y lo que hace el pastor es precisamente cuidar que ese rebaño no se salga de los linderos. Tiene que estar siempre alineándolo, tiene que estar siempre atajándolo, tiene que estar dispuesto siempre, siempre a afrontar cualquier tipo de situación que a la oveja como tal le acontezca. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que tener conciencia de que el enemigo va a atacar siempre al ministerio, el enemigo va a atacar siempre al pastor, el enemigo va a atacar siempre a la iglesia, el enemigo va a querer atacar siempre a las ovejas, pero ahí estamos nosotros precisamente con un cayado en la mano para recogerlas cada vez que ellas tengan alguna situación que les adolezca. Así que el líder siempre es necesario en toda congregación. El pastor debe ser el primer líder, pero no se olvide que nosotros como pastores también tenemos unas limitantes.
Entonces, tenemos que rodearnos de unas personas con unos talentos, con unas habilidades especiales, porque ya bien lo dice la Biblia. No todos tenemos los mismos ministerios, los mismos talentos, la misma forma de actuar, la misma forma de guiar. Entonces, en la iglesia deben haber líderes que acompañen al pastor. Máximo cuando la iglesia va creciendo en número. El pastor puede liderar un rebaño de tipo pequeño, de tipo mediano, pero cuando se vuelve un rebaño grande, necesita una ayuda especial. Entonces, como pastores, yo siempre les invito a que ustedes deleguen funciones. No todo lo puede hacer el pastor. Y en el pastorado existe algo muy especial, y es que el pastor se vuelve médico sin ser médico. El pastor se vuelve abogado sin ser abogado. El pastor se vuelve psicólogo sin ser psicólogo. El pastor se vuelve psiquiatra sin ser psiquiatra. Porque a él le llegan una serie de problemas, una serie de situaciones que necesita resolver, y que, bueno, por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en vigilia, muchas de estas cosas nos son a nosotros entregadas de parte de Dios para que nosotros podamos aconsejar a las ovejas. En la iglesia siempre van a haber dos tipos, podríamos decir, dos grupos, que son los creyentes como tales y son los simpatizantes. Cada uno de ellos debe tener un cuidado muy especial, debe ser guiado de manera diferente, y un buen líder debe enfrentarse a los diferentes temperamentos. En la iglesia vamos a encontrar diferentes edades, así que no es lo mismo tratar con un jovencito que tratar con un anciano. Vamos a encontrar diferentes quejas, diferentes lamentos, diferentes cosas que aconsejar, diferentes sentimientos, diferentes emociones, diferentes temperamentos. Así que el pastor tiene que estar preparado para esto. Y yo en esta noche quisiera, pues no sé, referirme con todo respeto al pastor Edgar, porque él es muy comprometido con que su grupo de pastores sean unos líderes, sus relaciones interpersonales, tanto con la congregación como con sus directivas, deben ser acordes al ministerio. Todo lo que el pastor hace en beneficio de su iglesia, como por ejemplo estas charlas, algunas otras que hemos tenido en unos tiempos, son en beneficio de sus ministerios. Y les recuerdo que no es solamente ser pastor de púlpito. Les recuerdo que el pastor también tiene que educarse, tiene que capacitarse, tiene que recibir talleres para que él pueda, a través de esas experiencias que Dios seguramente les está colocando en sus vidas ministeriales, para que él pueda guiar en algún momento dado alguna situación que se esté saliendo de manos en la iglesia, alguna queja, alguna cuestión, pues que acontezca al interior de las iglesias. Esos temperamentos yo quisiera abordarlos de una manera pues más amplia, pero pues el tiempo no nos da. Voy a tratar de abordarlos de una manera somera, pero que nos llene de riqueza. La congregación exige que un líder sepa de todo, que un líder cumpla sus expectativas, que un líder tenga un carácter espiritual y sobre todo un carácter humano, que un líder sea una persona que pueda echarse a cuesta la responsabilidad de tener una persona que puede salvar a la eternidad, o que también puede, si lo hace de manera mala, puede llevarlo a la perdición. Porque la Biblia dijo que mientras estemos en este espacio terrenal, siempre habrán pobres, habrán necesitados, habrán que suplir alguna pregunta o habrá que suplir alguna necesidad. Eso es algo que yo llevo en mi corazón y siempre lo expreso. Quizás si el tiempo nos da, hablaremos de lo que somos, sal y luz en esta tierra. Por lo pronto, quiero dejarles a ustedes este texto que está en Mateo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz
delante de los hombres. Esto nos está hablando, y en esta ocasión que estamos hablando con un grupo especial, unos obreros de Dios, así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el Evangelio no es solamente la predicación oral. El Evangelio también tiene otras connotaciones, y si nos habla de buenas obras, es porque buenas obras tenemos que hacer. El ser humano tiene unas necesidades básicas que suplir. El ser humano tiene unas necesidades como techo, como salud, como bienestar, comida, trabajo, transporte. Y quisiera dejarles esta frase en su mente. ¿Han conocido ustedes de pronto a alguna persona cristiana, alguien que se haya convertido en evangélico, que haya dejado la necesidad de vestirse, de alimentarse, de ir a la clínica? Todos seguimos siendo humanos y tenemos esas necesidades básicas, y nosotros como cuerpo ministerial, como pastores de esas ovejas, tenemos que tener en cuenta estas necesidades, porque yo creo que el evangelio no es solamente ir a la iglesia y ir a la casa y olvidarse del resto. Nosotros somos seres integrales, seres necesitados, y el líder, el buen líder, es el que da la vida por sus ovejas. Ese es el buen pastor. Bueno, voy a abordar brevemente unos tipos de temperamento para que tengamos en cuenta. No solamente para que tengamos en cuenta para con los miembros de la congregación, sino para que nos lo apliquemos. En el Evangelio de Juan capítulo 8, dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores. Tenemos que reflexionar y aplicarnos la palabra a nosotros mismos, que ese es el problema de los creyentes. Yo siempre he detectado eso. Ellos leen la Biblia, pero no reflexionan y no si aplican o no hacen el ejercicio de poner en práctica los versículos. Así que he traído para ustedes esta pequeña imagen, en donde vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, pero sí que tengamos muy en cuenta que no es solamente para aplicárselos a los creyentes, sino que nosotros mismos tenemos que reflexionar sobre eso para poder corregir. E igualmente, cuando ustedes detecten en algún temperamento de esto, sabrán cómo motivarlo y cómo corregir esas actitudes. El temperamento sanguíneo, las fortalezas del temperamento sanguíneo es que es muy expresivo, es muy atento, es muy cálido, es amistoso, es hablador, es entusiasta, es compasivo. Las personas sanguíneas se caracterizan por ser alegres, optimistas, buscar siempre la compañía de los demás. Así que ustedes ya pueden irse haciendo un reflejo de su congregación, e igualmente ir haciendo un reflejo propio, ir haciendo una reflexión teológica de lo que es el ministro como líder, porque él ante su congregación es una carta leída. Muestra calidez a la hora de tratar con las otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las mismas conclusiones generadas por el análisis racional. Además, cambia de parecer con facilidad y frecuentemente deja las cosas sin terminar, porque él es muy sentimental. Su debilidad es que él es muy indisciplinado. Entonces, ustedes ya pueden irse haciendo una imagen de toda su congregación. Es inestable, es productivo, es egocéntrico, es exagerado. Desde el púlpito nosotros vemos muchas cosas. Cuando el ministro se sienta en el púlpito, es a observar las características de sus ovejas, y como él las tiene a mano, como él las pastorea, puede coger esas debilidades y volverlas en fortalezas. De esa manera usted podría corregirse o corregir a su congregación. El temperamento colérico. El temperamento colérico es muy voluntarioso, es independiente, es visionario. Ahora veremos un pastor visionario. Es muy práctico, es productivo, es muy decidido, es un líder. Recuerden que en la congregación no todos son líderes.
Hay unos que tienen unos dones especiales y que el liderazgo les atrae, les llama. Hay pastores que son líderes por naturaleza. No todos llevamos el mismo ministerio porque los temperamentos, aquí lo estamos mirando, son diferentes para cada uno de nosotros. Hay otro que tiene un temperamento melancólico. Ese temperamento melancólico es, la característica es que es una persona emocionalmente sensible, son creativos, son introvertidos, son anegados, tienen una particularidad, es que son muy perfeccionistas, son muy analíticos, son muy estrategas, que también es necesario que el líder pastor sea un estratega. Es abnegado, es un trabajador, es autodisciplinado. Muestra muchas veces esfuerzo, sacrificio personal. Le cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos justamente porque ese es el espíritu, él es perfeccionista. Entonces a él le da miedo que las cosas le salgan mal. Tenemos nosotros que autoevaluarnos, autoexaminarnos, a ver qué temperamento de estos que estoy diciendo es el que nos lleva a nosotros a ser como somos o a impartir nuestro pastorado realmente dentro de los marcos que se nos establece como congregación. Hay otro temperamento también que es el temperamento flemático. Ese temperamento es una persona muy tranquila, es una persona confiable, es muy objetivo, es muy diplomático, es eficaz, muy organizado, es muy práctico, es calmado. El comportamiento flemático es sereno, es perseverante, es basado en la racionalidad, es decir, que es muy organizado. Raramente se enfadan y muestran no muy constantemente sus emociones. Parecen a veces fríos, pero cuando usted los analiza por las características que le estoy dando, encuentra que es una persona que es confiable para su congregación. ¿Cómo corregirle algunas cosas? Es sin motivación, es moroso, es egoísta, es mezquino, es autoprotector, es indeciso, es cobarde, es ansioso. Entonces usted tendría que coger a ese creyente y motivarlo para que estas debilidades se vuelvan fortaleza, o sea, irla cambiando a través de la palabra, a través de los consejos, para que ustedes puedan tener una congregación sana. Todos nosotros tenemos un conjunto de estos temperamentos. Todos nosotros tenemos algo, pero hay uno de esos temperamentos que es el que prevalece. Y ahí es donde yo quisiera que ustedes hicieran una reflexión. Por eso he traído tal vez una autoevaluación. Quisiera que ustedes tomaran un pantallazo de esta diapositiva. Con su teléfono le hacen un screen o a través de su computador le hacen un pantallazo, porque usted quisiera que definiera qué tipo de temperamento es que lo identifica usted. Aplíquese el temperamento usted. Usted se analiza y dice, pues no, yo soy voluntarioso, pero también soy buen líder, pero también soy analítico, también soy práctico, soy plácido, pero lo que más me caracteriza es que soy expresivo, es que soy muy hablador, es que soy muy cálido, también soy muy amistoso. Entonces su temperamento predominante es el sanguíneo. ¿Y cuáles son sus debilidades? Sus debilidades es que usted es indisciplinado y por tanto debe comenzar a corregir ese tipo de debilidad para que se vuelva al contrario, se vuelva positiva. Es inestable, es exagerado y usted tiene que comenzar a corregirse en ese sentido. Y lo mismo podría hacer con sus líderes, con sus creyentes en la iglesia, porque todos ellos tienen este mismo conjunto, estas mismas características. Somos humanos y estas debilidades nos las podemos aplicar a nosotros mismos y a nuestra congregación. Así que les dejo a ustedes esta